una organización nacida al calor del conflicto entre palestinos e israelíes. Una organización que marcó a sangre y fuego la historia reciente de Medio Oriente. Una fuerza que, con un enfoque radical y tácticas comparables a la de Estado Islámico, desafió las estructuras políticas y militares convencionales. Esta es la historia de Hamás. ¿Cuántos hombres posee la estructura? ¿En qué consiste su poderoso arsenal? ¿Cómo lograron desarrollar tecnología moderna y efectiva en medio de las dificultades para su importación? En este informe vamos a intentar comprender de manera detallada algunas de las cuestiones más inquietantes que rodean a Hamás. Y sobre el final intentaremos responder una pregunta: ¿cómo sigue el conflicto en Israel? Nacida en 1987 en el contexto de la primera intifada, la rebelión palestina contra el gobierno israelí, Hamás se presenta como una organización política y paramilitar sunita. Su enfoque radical y tácticas equiparables a la de Estado Islámico lo consolidan como un actor de importancia en la región. Hamás considera ilegítimo al Estado de Israel desde su fundación, buscando activamente su destrucción. Incluso se presume que recibe apoyo económico y militar de Irán y Hezbollah. Pero, ¿cómo legitimaron su poder? En las elecciones de enero de 2006, la lista de la organización política y paramilitar sunita obtuvo la mayoría parlamentaria. Tras una guerra civil, tomaron el control de la densamente poblada Franja de Gaza. El órgano de toma de decisiones opera en el exilio. Ismail Haniyeh es el actual jefe político de Hamás. Opera desde Qatar y asumió el cargo en 2017, sucediendo a Khaled Mayal. Diversas fuentes estiman que Hamás cuenta con entre 15.000 y 20.000 miembros, mientras que Israel eleva la cifra a 30.000 y la organización afirma tener 40.000. Las brigadas Al-Qassam son la sección armada de Hamás. Fueron creadas en 1991 y actualmente están encabezadas por el comandante Mohamed Deif. Son una fuerza militar activa y estuvieron involucrados en numerosos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes. Además, y gracias a su capacidad de evolución tecnológica y su estructura organizativa, tienen la posibilidad de mantenerse operativos en la región. Este ejército paramilitar estructura sus fuerzas en 3 divisiones en el norte, una en el centro y 2 en el sur de la Franja de Gaza. Su método de defensa incluye 3 líneas alrededor de ciudades clave, mostrando una organización estratégica en la defensa de la zona. Los miembros de las brigadas reciben entrenamiento en Gaza y en el Líbano, con la asistencia de Hezbollah, Irán y Siria. La asistencia extranjera y la formación académica de algunos miembros han permitido que las brigadas Al-Qassam desarrollen tecnología relativamente moderna y efectiva. Hamás desarrolló sus propias armas debido a las dificultades de importación. Su alcance de ataque con cohetes ha aumentado de 40 kilómetros en 2008 a 230 kilómetros en 2021. Su arsenal incluye morteros, cohetes Qassam, Badr, Fajr 5, R-160, cohete Ayash, flota de drones y misiles antitanques Kornet. Además, según Ali Baraka, jefe de Relaciones Nacionales de Hamás en el exterior, cuenta con fábricas locales para la producción de armamento. Con su enfoque radical y arsenal diverso, estos hombres se erigen como un actor determinante en la actual escalada de violencia en Medio Oriente. La Franja de Gaza es el epicentro de este conflicto y la respuesta militar israelí podría cambiar el curso de la región para siempre. La masacre cometida por Hamás el 7 de octubre es vista por varios analistas como un acontecimiento comparable al 11 de septiembre para Israel. La situación sigue evolucionando constantemente y solo una cosa es segura: el conflicto tendrá un impacto duradero en Medio Oriente. Si te gustó el video, suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte informado sobre el conflicto que tiene en vilo al mundo. Hasta la próxima.